Hola, ¿qué tal? Soy Manu, bienvenidos a un nuevo video. Hoy platicaremos acerca de la historia natural del SARS-CoV-2, COVID-19. Comencemos. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus que recientemente atormentó a la población mundial. La pandemia de COVID-19 ha quedado marcada para la historia. Su gran capacidad de transmisión, sus temibles variantes y todas las vidas humanas que afectó le han llevado a ser un parteaguas en la vida de toda persona, ya que sacudió al mundo entero a niveles estratosféricos. Dado el impacto que este virus ha tenido en el ser humano, es fundamental analizarlo y conocerlo a detalle, por lo que en este video desarrollaremos su historia natural. Comprender la historia natural de una enfermedad es un requisito relevante en la planificación de intervenciones epidemiológicas, clínicas, farmacéuticas y sociales, cuando nos enfrentamos a alguna amenaza para la salud. La historia natural de la enfermedad revisa la progresión de una enfermedad en un individuo a lo largo del tiempo y, por ende, su evolución y resultado. Es por ello que, basándonos en el modelo de Lebel y Clark, la historia natural de la enfermedad se desarrolla de la siguiente forma. Diremos que en tres partes, en un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y, por último, en un resultado. En cuanto al periodo prepatogénico, tenemos una interacción y un equilibrio de la tríada ecológica. La tríada ecológica es el huésped, el agente causal y el ambiente. En cuanto al huésped, veremos que respecto a la enfermedad de COVID-19 es cualquier ser humano expuesto al virus, y los factores de riesgo que incrementan la gravedad de los síntomas son edad avanzada, problemas pulmonares, cardiopatía, afecciones del sistema nervioso, diabetes, obesidad, cáncer, trastornos sanguíneos, enfermedad renal, sistema inmunitario debilitado, entre otros. Respecto al agente causal, en este caso es el SARS-CoV-2, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2. Y en cuanto al ambiente, tenemos que se daría una aglomeración, un hacinamiento o una exposición a carga viral, ya sea por contacto con ojos, nariz o boca. Y aquí está un ejemplo en cuanto al ambiente, ¿no? Podemos tener un lugar cerrado, incluso con poca ventilación o ventilación nula, y donde el virus esté circulando, ya sea porque una persona esté contagiada y al estar en aglomeración o hacinamiento, pues es más probable que se pueda contraer el virus. En la segunda parte de la historia natural de la enfermedad tenemos al periodo patogénico. Aquí la triada ecológica entrará en un desequilibrio, donde el agente causal será capaz de afectar al huésped. Este es un proceso en el que el agente causal de la enfermedad se instala en el organismo del huésped y altera su funcionamiento. Este periodo inicia con una exposición por parte de un huésped susceptible a una carga viral suficiente y se da con la acumulación de factores ambientales necesarios. Es importante mencionar que en el periodo patogénico encontraremos a la patogénesis temprana, al horizonte clínico y a la convalecencia, que ya veremos a continuación. Primero, en cuanto a la patogénesis temprana, también conocida como horizonte subclínico, aquí el virus entra al huésped y hay cambios patológicos y algunos síntomas no tan específicos. Es aquí donde se da el periodo de incubación del virus. Existen diversas estimaciones acerca del periodo de incubación del SARS-CoV-2. Las más aceptadas mantienen, por un lado, que este oscila entre 4 a 5.1 días, mientras que otras, de manera más general, estiman el periodo de incubación entre 1 y 14 días, con una mediana de 5 a 7 días. Horizonte clínico. Este se dividirá en enfermedad inicial y en enfermedad avanzada. Veremos que en el horizonte clínico, la aparición de los síntomas marca la transición de la enfermedad subclínica a la clínica.
En cuanto a la enfermedad inicial, veremos signos y síntomas inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Que no por tener algunos de los signos o síntomas significará que ya tenemos la enfermedad, pero sí es una cuestión de alarma. Veremos que luego de la incubación del SARS-CoV-2 se tendrá una prueba PCR positiva y la severidad clínica del COVID-19 se dividirá en 5 grupos: asintomática, leve, moderada, severa y crítica, de los cuales en la enfermedad inicial tenemos 2 grupos: asintomático y leve. En el asintomático, pues no hay manifestaciones clínicas aparentes, pero sí hay una prueba PCR positiva. Y en el aspecto de una manifestación clínica leve, los síntomas que se presentan son relacionados al tracto respiratorio, hay fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza. Puede haber síntomas gastrointestinales como diarrea. Después, en la enfermedad avanzada, veremos que hay síntomas específicos y o característicos de la enfermedad. Y tenemos las manifestaciones clínicas moderada, severa y el estado crítico. En cuanto a la moderada, veremos que hay signos de neumonía y cambios imagenológicos. Respecto a la severa, veremos que el paciente tendrá disnea o dificultad para respirar, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor o igual a 93%, esto en reposo, y lesiones imagenológicas evidentes. Y en cuanto a una manifestación crítica, veremos que hay una progresión rápida de la enfermedad. Esto aunado a fallo respiratorio, a una necesidad de ventilación mecánica e incluso a shock o fallo multiorgánico. Por último, en el periodo patogénico, en la subdivisión del horizonte clínico, encontramos a la convalecencia, la cual es el tiempo en el que vamos a notar hacia dónde será el destino de la enfermedad en el paciente. Esto dependerá de si hay tratamiento, del tipo de tratamiento y qué tan efectivo es. Veremos pues que la convalecencia en personas asintomáticas o con manifestaciones clínicas leves, el tiempo de recuperación puede ser de 15 días aproximadamente. Por otro lado, en pacientes con manifestación clínica moderada o severa, una recuperación se puede dar dentro de 2 a 3 semanas. Y por último, en cuanto a los pacientes en estado crítico, la convalecencia puede tomar incluso más de 4 semanas. La última parte de la historia natural de la enfermedad es el resultado. Aquí encontraremos que el resultado de COVID-19 dependerá de su severidad clínica. Tenemos 4 opciones posibles: recuperación, secuelas, un estado crónico y, más lamentable, la muerte. En primer lugar, en cuanto a la recuperación, esta es viable sobre todo si la severidad clínica fue asintomática, leve o incluso moderada, y puede ser una recuperación total. En segundo lugar, en cuanto a las secuelas, veremos que se puede dar pérdida temporal o permanente de los sentidos del gusto y del olfato, además de una fatiga que afecta el día a día de las personas. Las secuelas pueden presentarse luego de la recuperación de COVID-19 independientemente de la severidad clínica que se haya presentado. La duración de las secuelas es muy variable. En tercer lugar, respecto al estado crónico, el SARS-CoV-2 puede provocar daños en múltiples órganos, como pulmones, riñones, piel, cerebro y sistema cardiovascular, además de causar inflamación y problemas en el sistema inmunitario. Se desconoce la duración del estado crónico. Por último, el cuarto posible resultado es la muerte. En caso de que la severidad clínica sea crítica, las probabilidades de que el paciente fallezca son lamentablemente muy altas. Hemos visto que desarrollar la historia natural de una enfermedad es un ejercicio analítico y de investigación sumamente útil, ya que por medio de este estudio metódico conocemos a detalle la dinámica de una enfermedad, en este caso COVID-19, y por ende somos más capaces de hacerle frente, prevenirla o incluso llegar a disminuir sus efectos.
Y a modo de conclusión te muestro un cuadro de la historia natural de COVID-19 en el que desglosamos de manera muy resumida las tres partes de la historia natural de la enfermedad: periodo prepatogénico, periodo patogénico y resultado. Espero sea una herramienta útil para poder abstraer de manera más pedagógica la información de este video. Gracias por tu atención, te pido me ayudes a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo en tus redes sociales, grupos de WhatsApp, etc. Y así juntos difundamos el conocimiento. Gracias y hasta la próxima.